Muchas gracias, señor Domínguez, por su presentación. Vamos a pasar entonces a Maybel Padilla Pérez. Maybel es secretaria general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos e integrante del secretariado de la Confederación Sindical Independiente de Cuba. Fue profesora de la Universidad de Oriente y de La Habana, impartiendo diferentes asignaturas, entre ellas Derecho Laboral. Ingresó a la oposición en el 94 y en el sindicalismo independiente en 1995. En el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos y en el 95 por medio del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos. Participó en la creación del Buró de Asesoramiento Jurídico Laboral Independiente y el Instituto Cubano de Estudios Sindicales Independientes. En la actualidad, instruye y asesora en temas sindicales y laborales a las delegaciones provinciales y organizaciones opositoras. Además, capacita a los trabajadores por cuenta propia, discapacitados, reclusos, enfermos e enfermos infectocontagiosos. Ha representado al sindicalismo independiente en congresos sindicales en Brasil y Francia. También ha participado en Ginebra en la 102 Conferencia Internacional de Trabajo y participará en la 103 en el próximo mes de junio. Por favor, Maybel. Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecer a las personas que han posibilitado la estancia nuestra en esta nación, donde en 1823 Félix Varela la acogió como patria. Efectivamente, me corresponde hablar en este caso, del trabajo por cuenta propia. La primera regulación del trabajo por cuenta propia datan de 1996, dirigida al sector del transporte. Fue abolido totalmente, como conocen, con el triunfo de la revolución. En el 2010 se anuncia 1.300.000 trabajadores a quedar desempleados, con una política que los sindicatos independientes denunciábamos constantemente, que eran las plantillas infladas. Desde el punto de vista de nuestra experiencia en el trabajo sindical de la década de 1995, hace unos cuantos años, el trabajo por cuenta propia siempre existió de una manera, peyorativamente llamado. Personas incapacitadas, que eran quienes realizaban esta función y que durante el periodo especial encargados de suministrar a la población aquello que el Estado no podía hacer. En el 2010, cuando se anuncia este 1.3 millones de trabajadores que eran desempleados, con 500.000 licencias a otorgar en un periodo de 2010 a 2015. Es decir, en este 2010, que es en octubre, que se anuncia, en este primer periodo de 2010 a 2011, quienes primero optan por esas licencias, que son 500.000 para 1.300.000, lo cual significa que hay 800.000 trabajadores que no van a tener derecho a esta licencia y que podrán optar por ser personas contratadas o buscar otras vías. Ahora, si a esas 500.000 licencias nosotros les restamos los trabajadores que ejercían esta actividad en forma ilegal, los desempleados, las amas de casa y los jubilados, no son 500.000. En estos momentos, la cantidad de trabajadores que entregan las licencias son altísimas. No negamos que hay sectores como los paladares, que son los restaurantes, que sí tienen cierto triunfo, pero no es representativo. No es interés gubernamental el trabajo por cuenta propia desde el punto de vista de la persona natural. ¿Por qué? No influye en el Producto Interno Bruto de la nación. En el año pasado fue de 0,7. Estamos ya estamos en la segunda mitad de 2014 y ya un 0,6% del Producto Interno Bruto. No hay de interés gubernamental el trabajo por cuenta propia de la persona natural. No así con la persona jurídica, que son las cooperativas no agropecuarias, que no es el objeto de lo que voy a presentar ahora, que es
la encuesta que realizamos entre enero y abril de este año, cuerpo a cuerpo con las personas, solamente de las 15 provincias que tiene Cuba y el municipio especial de la Isla de la Juventud, 16, no la realizamos en Camagüey ni en Granma, por nosotros no tener delegaciones allá y no poder efectivamente estar ese trabajo, con una pena, pero es una muestra muy representativa, con 746 personas, el 52% mujeres. Nosotros dirigimos esta encuesta cuerpo a cuerpo y sabemos los que están presentes que precisamente las encuestas es aquellos que nos dicen dónde está lo que tenemos que hacer, si lo que estamos haciendo está bien o hacia dónde debemos de enfocar las oportunidades y demás. Sí arroja efectivamente que el trabajo por cuenta propia, que no es otra cosa que el sector privado, que el sector no estatal, llegó para quedarse. Nunca debió haber desaparecido. Ahora, ¿qué sucede con las legislaciones que nacen en octubre y en noviembre de 2010? Que regulan el trabajo por cuenta propia. Aquí tenemos una serie de decretos, leyes, resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios, del Banco Central de Cuba, del Ministerio de Transporte, un rosario grandísimo de regulación del trabajo este. Consideramos en el primer momento que el ser humano es lo más creativo del universo, antropológicamente dentro de la especie animal que somos. Nosotros no debemos delimitar el trabajo por cuenta propia a 178 actividades como se establece en sus primeras regulaciones, entre ellos actividades como forrar botones, que en pleno siglo XXI a nadie se le ocurriría ni planchar, porque ya ni la ropa la planchamos. Eso sucedió. Se ha ido ampliando, la vida ha demostrado, porque el problema del trabajo por cuenta propia es que se pone delante la carreta y se pusieron detrás a los bueyes. No hay una cultura y se tiene que ir fomentando, y en estos momentos tampoco la hay. Ahora, esta encuesta arroja que los impuestos son exagerados, sí lo son. Antes de venir hacia acá, hice un recorrido por las provincias, llegué a Manzanillo, a un puesto, un lugar. Este señor que vendía en Manzanillo, donde no hay turismo, no hay industria, es un puerto que es Manzanillo, pertenece a la provincia de Granma. Tenía que pagar un impuesto por un cartelito pequeño que tenía, un impuesto por el trabajador que tenía contratado, un impuesto diario por el local, un impuesto de la seguridad social, la licencia, todo. Ese señor nos decía que al final de mes pagaba en erogaciones más de 1.000 pesos, donde solamente vendía unas frituritas, unas croqueticas y un refresquito de ¿cómo se llaman los refrescos que nosotros allá de piñata? Son unos refrescos instantáneos. Ajá, sí, eso. Iba a entregar la licencia. Es nuestra experiencia. Ahora, otra pregunta estuvo relacionada con las inversiones, donde sale un capital inicial en una nación donde en la década del 60 se quitó en la universidad, que era lo que iba a estudiar yo, contador público, porque soy contador profesional, graduado de la Escuela de Comercio de Guantánamo. No pude estudiar contador público porque lo quitaron. La contabilidad es esencial. Entonces, no hay cultura de contabilidad en Cuba. No existe. Donde no hay cultura de cuál es el debe, cuál es el haber, cuál es el saldo y cuál es una conciliación bancaria, no hay prosperidad. Entonces, es decir, por eso le decía que las carretas iban delante y los bueyes estaban detrás. Volvemos, el capital inicial de ahorro. Nadie que gane en estos momentos, que el salario promedio de Cuba es 471 pesos, dado por la Oficina Nacional de Estadística, que son las cifras que nosotros damos por la ONE, 31 de diciembre de 2013, 471 promedio. Santi Espíritu, más debe de ser por el turismo,
y Guantánamo y Santiago de Cuba 442, 443. Entonces la encuesta te dice que viene del ahorro, no viene del ahorro, viene de los aportes que se hacen las familias, que los cubanos que están fuera de Cuba. Respecto a la seguridad social, tenemos gran preocupación. Hay un 99% afiliado a la seguridad social, hay un 1% no afiliado a la seguridad social. Cuando se establece en la Ley 105 la subida de la jubilación a 60, 65 años, ¿qué dice las regulaciones actuales? Que el trabajador por cuenta propia, de más de 60 años la mujer o 65, el hombre no está obligado a pagar la seguridad social, sin tener en cuenta que este hombre o esta mujer se puede jubilar a los 70 años, trabajando 10 años como trabajador por cuenta propia, sin incremento de la jubilación que le correspondió en su momento. Es decir, ni 1,5 ni 1,2, y una apatía generalizada, muy preocupante que nos sale en esta encuesta con respecto a la seguridad social, que es lo que en definitiva va a garantizar la vejez de una población extremadamente envejecida. Eso no le preocupa al Estado, que esa persona trabaje 10 años y termine sin un incremento de su jubilación. Con respecto a la sindicalización, que es algo, ellos refieren que no tienen por qué, no se le obliga a sindicalizarse desde el punto de vista para adquirir la licencia. Pero desde otro punto de vista sí hay fuerza, pero lo cierto es que no quieren saber de los sindicatos. No se cumple el convenio 87, no se cumple el convenio 98, no le dan derecho a crear sus sindicatos independientes. Tienen que afiliarse a la CTC. Ahora, nos preocupa también algo relacionado con los profesionales. No se acepta el trabajo de los profesionales por cuenta propia. Hay necesidad de que los médicos, los enfermeros, los arquitectos, todos los que puedan cumplir con su trabajo y puedan contratarse al tiempo que consideren, 2 horas, 3 horas, lo puedan realizar. No se puede realizar el trabajo de los profesionales por cuenta propia. Ninguno está autorizado. Hay muchas preguntas que en definitiva nos dejan a nosotros en la expectativa, por ejemplo, con la corrupción. Hay aumento de la corrupción. No se garantizan los locales, no se garantiza los establecimientos para la adquisición de sus productos, materia prima, a precio de compra para poder obtener alguna ganancia. Eso produce esto. Es nuestra experiencia, señores, lo que estamos diciendo aquí, de estar al lado de ellos, de la encuesta, que todos van a tener a su disposición, y nuestro trato directo con estas personas en toda la isla de Cuba. Consideramos, porque ya nos quedan pocos minutos, que de acuerdo a los resultados de esta encuesta, tenemos mucho que hacer. No es interés del gobierno, sale ahí. Los impuestos son excesivamente altos. Ya le decía que impuestos por un cartel, impuestos por quien contrata, impuestos por la compra, impuestos por la venta, impuestos por la seguridad social, impuestos por el cartel, impuestos si lo ponen por la guía telefónica, por todos los impuestos. Que también sucede que eso hace que hay una evasión y en vez de contratar a la persona, pues por la izquierda se le paga menos dinero, pero bueno, no obtiene otros beneficios que pudiera ser como respecto, en este caso, a la seguridad social. El trabajo por cuenta propia, reitero, no es interés gubernamental. Nosotros vamos a continuar realizando encuestas, pero ya ahora las encuestas se incorporan las cooperativas no agropecuarias, cuyo decreto ya es del 2012, en este momento de 496, creada, funcionando 200 y pico. Eso sí, porque hay participación gubernamental en ella. Los productos industriales no se les permite vender a los trabajadores por cuenta propia. En la cooperativa agropecuaria, sí. Terminé. Lo demás preguntas que puedan hacer y eso me va a posibilitar poder